El detective de la NABU, Ruslan Magomed Razov, quien, como saben, pasó 5 meses en un centro de detención preventiva, al parecer por cargos inventados y absolutamente infundados, relacionados con traición a la patria e incluso con el comercio de cáñamo técnico con el país agresor junto a su padre. Esta, de hecho, era la trama del caso que fue inventada. Fue impulsada por el Servicio de Seguridad de Ucrania y evidentemente se vino abajo, porque ahora la persona está bajo compromiso personal e incluso ha sido restituida, en sus funciones en la Oficina Nacional Anticorrupción. Así que por primera vez Magomed Rasulov sale públicamente a hablar con los periodistas y con la sociedad y concede una entrevista. Y aquí no hay nada extraño, a un medio absolutamente opositor. Ukrainska Pravda conversa con Gim Musaev y cuenta en esencia cosas bastante aterradoras. Si no han visto esta entrevista, les recomiendo verla. Pero ahora, este es un análisis rápido de lo que en realidad dijo Magomed Rasulov. ¿Y cómo puede esto cambiar las cosas? Los escenarios políticos futuros, especialmente lo que concierne a la oficina del presidente Andriy Yermak, el caso de la Cancillería, Timur Mindich y así sucesivamente. He seleccionado los momentos más importantes, pero quiero empezar por el punto clave, ¿de acuerdo? El periodista pregunta, ¿ve usted riesgos personales para sí mismo ahora cuando el caso ha sido transferido a la oficina del fiscal general? Y responde Ruslan, después de la publicación pública del jefe de la oficina del fiscal general, considero cualquier escenario como posible. Para mí eso sonó como una amenaza directa y no solo para mí. Siendo honestos, en un estado de derecho, este caso no debería existir en absoluto. Está construido literalmente de la nada. ¿De qué habla Ruslan Magomed Rasulov? ¿A qué publicación se refiere Ruslan Magomed Rasulov? Se trata de esta publicación. La publicación del fiscal general de la semana pasada. Después de lo obvio, no voy a discutir demasiado aquí, ataque informativo, que no fue necesariamente organizado. Ruslan Magomed Rasulov, nadie lo sabe, pero fue muy similar a un juego de información deshonesta, precisamente contra la oficina del fiscal general y el propio fiscal general, donde se informaba que supuestamente él estaba presentando su renuncia, ya que la cadena de mando presidencial, esta cadena en la línea de los organismos de seguridad, se está desmoronando tras la dimisión de Andriy Yermak. Y esto es lo que escribió el fiscal general en su página. Él escribió lo siguiente: estoy en mi puesto y continúo cumpliendo con las funciones de fiscal general. Conozco a cada uno de los que ahora trabajan en mi contra y en contra de la Fiscalía como institución. No hace falta que se oculten, iré personalmente por cada uno de ustedes. Me quedo donde prometí estar, donde es más difícil, seguimos trabajando, no nos relajamos. Y aquí Volodymyr Martin le dice, ¿sabe usted de las capacidades de esta persona? Es un exasesor del ministro del Interior, es muy activo en las redes sociales y publicó algo así como: disculpe mucho, pero lo más difícil ahora es sobrevivir y no estar en el sillón del fiscal general en el centro de la capital. Eso de iré por cada uno personalmente suena un poco desagradable, pero ahora han empezado a aparecer declaraciones. Eso significa que el hielo se está resquebrajando. Sí, el hielo se está resquebrajando. Bueno, aquí tal vez hay algunas cuestiones personales. Sí, el señor Volodymyr tiene sus cosas, lo sé personalmente. Nos hemos cruzado varias veces en transmisiones en vivo en diferentes formatos, pero el asunto es otro. Así que Magomed Rasulov se toma todo esto como algo dirigido a él, por así decirlo. ¿Qué más interesante hay? Bueno, por ejemplo, aquí hay un fragmento de esta entrevista que fue publicada en Ukrainska Pravda en el sitio web. ¿Por qué cree usted que le cambiaron la medida cautelar? Es muy interesante. Por cierto, la historia, ¿podría estar esto relacionado con los registros en la casa de Yermak y el hecho de que no se le entregó la notificación? ¿Podría esto ser parte de un acuerdo tácito? La pregunta directa, de hecho, fue provocada la semana pasada por una especie de rueda de prensa improvisada de Ihor Kolomoisky, quien está en el centro de detención preventiva y quien declaró que posiblemente los órganos anticorrupción llegaron a un acuerdo con alguien para calmar un poco las aguas en torno a Yermak. Entonces, ¿Yermak ha caído en el olvido? Quizás sí, quizás no. Y ahí es donde todo tiene que terminar. Responde Ruslan Magomed Rasulov. Creo que es una combinación de razones.
Hubo muchos intentos para que me fuera, desapareciera, no me comunicara con los medios y fingiera que no había pasado nada. En cuanto al caso Yermak, esa es una historia aparte. En Mides hay evidencia física seria y espero que los detectives de NABU lleven el caso a una conclusión dentro de la ley. Amigos, Ruslan Magomed Rasulov. Actualmente en el cargo es detective de la Oficina Nacional Anticorrupción. Él salió de Sopid personalmente obligado, ok, el caso. Allí el caso penal está en desarrollo, pero él sigue siendo detective de NABU. Esta es una declaración oficial, no una impresión personal. En el caso de Mides hay pruebas materiales serias, espero, en relación a Yermak y que los detectives de NABU llevarán el caso hasta el final. A continuación, podemos contar un poco sobre la preparación para la operación Mida de su parte. Es decir, bueno, aclaremos, pongamos los puntos sobre las IES. Está Magomed Rasulov relacionado con el caso Mides, ¿verdad? El servicio de seguridad y la parte acusadora afirmaron que no. Y aquí responde Magomed Rasulov: he escuchado esta información de diferentes maneras y de distintas fuentes. Dicen que yo era o el jefe de esta operación o que me dedicaba al trabajo de investigación. Quiero que todos entiendan que yo cumplía un círculo reducido de tareas que podía realizar solo. No era el investigador principal del grupo, de hecho, no realizaba ninguna actividad investigativa. Mi tarea era paralizar ciertos establecimientos respecto a personas concretas. Es decir, él está relacionado con el caso Midas y en consecuencia se escucharon mentiras en el tribunal. En cuanto a que esta persona no está relacionada con el caso Mindus y que esto no es presión sobre los órganos anticorrupción, después de eso, por supuesto, es literatura de ficción que hay que demostrar. Pero ¿qué más sobre el caso Mindus? Durante su detención, usted dijo que Mindich es solo la punta del iceberg. ¿A qué se refería? Interesante, ¿verdad? Lo explicaré. Inicialmente, nuestro trabajo estaba relacionado con el Ministerio de Defensa y la actividad de Calizo en esta área fue precisamente el principal motivo para iniciar la investigación. Nunca consideré que Mindich fuera una figura clave en la implementación de estos proyectos, simplemente es imposible desde el punto de vista de la escala y la mecánica de la ejecución. Malyuk, cita de Lidnia, en una reunión con el G7 junto con Kravchenko, están sentados, hablan. Malyuk dice Kolomoisky. El mayor amigo de Nabu es, sí, Kolomoisky, el mayor amigo de Nabu. ¿Por qué se comunica con Nabu? Bueno, y luego hay razones por las que dijo eso. Pero Kolomoisky dice, Mindich es la persona que prepara el café y configura el zoom del magnetómetro. Slov dice lo mismo. Esto es imposible desde el punto de vista de la escala y la mecánica de la ejecución. Entonces, ¿quién es clave en esta etapa? No puedo decirlo. La investigación continúa. Aún no se han tomado decisiones procesales definitivas sobre el asunto. Podemos ver los materiales del caso de los representantes. Espero que sí, pero trato de ser muy precisa con mis palabras. Lo principal no es lo que sabemos, sino lo que podemos probar. La persona tiene miedo y por eso empecé con esto ahora. Tiene miedo porque hay muchos conocimientos que hay que demostrar. También está el caso de Víctor Husarov. Ustedes saben que esta persona, este detective D2, también fue liberado bajo compromiso personal. Es una historia muy parecida. La cuestión de la independencia de la oficina sigue siendo crítica. El 21 de julio vimos cómo pueden actuar de manera absolutamente ilegal, simplemente tomar decisiones, atacar y convertirlo en un proceso permanente. Y no se puede resolver de una vez y para siempre. Lo único que realmente funciona es la atención de la sociedad, los medios y los socios internacionales. Cuando todos actúan como una sola orquesta, entonces se pueden proteger las instituciones. Ahora, respecto a un punto muy importante, ustedes saben que hay un juicio en curso. Actualmente el Tribunal de Pechersk está considerando el caso. Fedir Kristenko, traición a la patria. Sí, Fedir Kristenko, quien entró voluntariamente a Ucrania y comenzó a colaborar con el Servicio de Seguridad de Ucrania. Pero teniendo un cargo penal y una acusación concreta, sí, en un tiempo récord el caso fue llevado a juicio. Kristenko se presentó y ya hubo varias investigaciones. Kristenko también prestó testimonio. Se suponía, bueno, eso lo suponía el Centro de Lucha contra la Corrupción, Shabunin y otros, y cosas por el estilo, que tal vez Kristenko es solo un peón en toda esta historia. Con el enfrentamiento y las competencias de la NABU,
Kristenko, a quien relacionaban con Magomed Zulov, con una relación cercana con Magomed Zulov, quien podría haber filtrado o proporcionado alguna información respecto a la colaboración de Magomed Rasulov o de su padre con los rusos, porque Fedor Kristenko su propia colaboración con los rusos. Así lo entiendo yo, la reconoce, pero ¿a cambio de qué la reconoce? Pregunta del periodista de Ukrayinska Pravda. ¿Realmente está usted familiarizado con el diputado Fedor Kristenko, como lo afirmó en la conferencia de prensa la jefa del SBU? ¿Cómo apareció Kristenko en su vida? Responde, eso es una manipulación. Trabajaba en un departamento que se ocupaba específicamente de los diputados del pueblo de Ucrania y me comunicaba con muchos de ellos. Por lo tanto, decir que me comunicaba exclusivamente con Kristenko es una historia equivocada. La comunicación con él comenzó en vísperas de que obtuviera el estatus de diputado del pueblo de Ucrania, pero la comunicación con él y con otros diputados no fue diferente en nada. No nos conocíamos antes de eso y mucho menos, nunca me crucé con él en Gorlivka. Así que, bueno, la historia significa que lo clave aquí es que Maliuk no mintió cuando dijo que Magomed Rasulov lo conoce Christian. Este es ahora un hecho que reconoce el propio Magomed Rasulov, pero ahora la cuestión es otra. Después de que se retiraron prácticamente las acusaciones y después de que, bajo compromisos personales, Magomed Rasulov quedó en libertad bajo palabra. Y el caso, evidentemente, se encamina hacia un colapso total. ¿Qué pasará con esta persona? Amigos, esto, según afirma Shabunin, es Kristenko durante la primera audiencia en el tribunal de Pechersk. Así es como se ve sin mascarilla. Por si lo han olvidado, este diputado es de hecho un fugitivo que se fue a los Emiratos Árabes Unidos incluso antes del inicio de la invasión a gran escala. Estaba allí tranquilamente, gastando dinero adquirido de alguna manera, y de repente empezaron a visitar los representantes de la NABU y del Servicio de Seguridad de Ucrania. Y después de esto resulta que Fedor Kristenko de alguna manera decidió por su cuenta, por su propia voluntad, venir a Ucrania. ¿Qué pasará después? No lo sé. Voy a leer lo que dice Shabunin. Todavía está ocurriendo algo para ustedes. Quizás haya una historia así. Hoy el tribunal de Pechersk intentó legalizar acuerdos con la investigación del diputado de OPSS Kristenko, a quien Kravchenko y Poklata interrogaron en los sótanos del SBU. Por ahora no sabemos qué decisión tomó el tribunal. En la foto, Kristenko, quien fue llevado al tribunal de Pechersk, se supone con convicción que en este acuerdo con Kristenko se inventaron historias sobre la mitad de la NABU y la SAP para continuar el ataque contra ellos. Estos testimonios, este es el último recurso. Kravchenko y Poklak intentan legalizarlos a través del tribunal de Pechersk. Después de legalizar los testimonios de Kristenko en el acuerdo, Kravchenko y Poklak lo enviarán a intercambiar a la Federación Rusa. Kravchenko, que es el fiscal general, ya ha dicho que Kristenko no testificó ni dio declaraciones contra la NABU y la SAPE. Esta es una historia interesante que ahora se está desarrollando y que en principio está relacionada con los mismos problemas y personajes. Y lo más interesante de toda esta historia es que Magomed Rasulov es realmente una persona vinculada al caso Mides. Así que amigos, esto continuará.